Irán no busca la guerra, pero está preparada. Así responde el ministro iraní de Exteriores Abbas Araghchi a las declaraciones del presidente de Estados Unidos. Donald Trump afirmó que el régimen de Teherán está cruzando una línea con la brutal represión de las protestas que se vienen registrando desde el 28 de diciembre, por lo cual está considerando opciones muy contundentes contra Irán. Según la agencia de noticias de activistas de derechos humanos con sede en Estados Unidos, las manifestaciones han dejado más de 530 víctimas. Otras organizaciones no descartan que la cifra de muertos sea mucho mayor. Aunque inicialmente las protestas se iniciaron para rechazar el aumento del costo de vida, se han ido convirtiendo en un movimiento contra el régimen teocrático que ha gobernado Irán desde 1979. Bienvenidos a la actualidad en análisis. Hoy les saluda Carol Guerrero y para valorar estas manifestaciones que se vienen registrando en Irán desde hace ya 15 días, me acompaña la analista especialista en Irán, Rima Shir Mohammadi, y también el analista político especializado en Oriente Medio, Daniel Bashandeh. A los dos, gracias por estar con nosotros. Quisiera empezar por preguntarles cómo han visto el desarrollo y la evolución de estas manifestaciones que se han registrado en varias ciudades iraníes. Rima, comienzo contigo. ¿Representan estas protestas una amenaza real al régimen iraní? Yo pienso que sí, por varios factores que no se han repetido en las anteriores protestas. Vemos la participación masiva de los jóvenes, vemos que también se han sumado los grupos étnicos de manera bastante unificada a esas protestas y quizá lo más destacable sería los que comenzaron las protestas, que han sido los comerciantes, un grupo ideológicamente muy cercano al sistema y que en otras protestas no se había pronunciado, no se había tomado partido o no se había aliado con los que habían salido a protestar y habían sido severamente criticados por ser grises, le decían los iraníes, el grupo gris, que no se posiciona ni en blanco ni en negro, ni directamente con el gobierno ni a favor del cambio en cuanto a las protestas. Vemos que también está bastante extenso a nivel de geografía. Empezó en Teherán y rápidamente se unieron los universitarios y de golpe más de 300 puntos, es decir, ciudades y aldeas de todo el país. Y esa vez entra otro factor interesante también a esas protestas, que son las convocatorias. Sabemos que hasta ahora las protestas habían sido convocatorias de huelga desde dentro del país, es decir, o el grupo de los profesores, los docentes, por ejemplo, en un periodo de tiempo habían hecho una convocatoria de protesta por las condiciones tan malas que tienen el profesorado y la gente que se dedica a la enseñanza en Irán. O habíamos visto, por ejemplo, los kurdos haciendo convocatoria de huelga en otros momentos. Pero esa vez, esa convocatoria se ha unido los distintos grupos. Los profesorados entraron, los universitarios, los grupos étnicos, los comerciantes, y creo que el hecho de que ha habido una convocatoria desde el exterior por primera vez en estos 50 años también es un factor a tener en cuenta. En este caso, el hijo del difunto Shah, el hijo de él, Reza Pahlavi, que reside en Estados Unidos, él hizo una convocatoria para que los iraníes salieran a las calles el jueves y el viernes, y eso también es un factor distinto que no se había dado en anteriores protestas. Daniel, ¿cuál es tu perspectiva al respecto? ¿Crees realmente que también se pone en riesgo la continuidad del régimen con estas protestas? Claramente el régimen está en una posición muy vulnerable, no solo por la pérdida de poder regional que hemos visto durante estos últimos meses, sino porque ahora mismo tiene un frente abierto internamente. La República Islámica a lo largo de su historia no se ha reformado internamente para gobernar a una mayoría de la población. Siempre ha tendido a gobernar a una minoría, que son las que realmente sostienen la República Islámica. Eh, Básicamente estamos en un punto muy importante y muy crítico en la historia, porque se han juntado diversos factores. Es verdad que Irán vive y sufre unas sanciones internacionales que repercuten directamente en la población,
que la gente realmente está saliendo a las calles por una cuestión económica, pero no hay que olvidar el factor político. La República Islámica cada vez más se está alejando, por no decir de manera definitiva, de los deseos de una población que demanda libertad, que demanda más derechos y sobre todo más oportunidades económicas. La República Islámica ha intentado de varias ocasiones en acabar con cualquier oposición interna y también externa. Por eso vemos ahora mismo cómo los ciclos de manifestaciones, las protestas cada vez empiezan a empiezan a ser más violentas, ¿no? Porque la República Islámica no ha sabido canalizar las demandas de la población. No ha tenido ninguna forma de recoger esas demandas que salían a las calles, con lo cual el pueblo ha dicho basta. Ha habido diferentes sectores transversales que se han unido y también un factor diferencial que yo creo que es importante recalcar es que aquí empieza a cocerse lo que es la figura de Reza Pahlavi, ¿no? Esto es muy significante porque antes los llamamientos que hacía no habían tenido tanta respuesta como ahora. Y es que Irán vive también unos cambios sociales, unos cambios de valores y sobre todo una generación post-revolucionaria que quiere abrirse paso. Y aquí hay una cuestión que tendría que evaluarse y es que todo lo que sea en contra de la República Islámica es lo que produce una movilización, ¿no? Hay una vuelta también a un nacionalismo, a una iranidad, a lo que es la cuestión de la herencia de Persia, que no olvidemos que la República Islámica ha intentado en muchas ocasiones de taparlo, siempre priorizando el Islam político por encima de las diferentes creencias y sobre todo esa herencia. Yo creo que es un cúmulo de situaciones, ¿no? Y por último, yo creo que hay una amenaza directa por parte de Estados Unidos, algo que no habíamos visto en diferentes presidencias. Y es muy significativo porque si bien en el 79, con la presidencia de Jimmy Carter, se dio entrada al Ayatollah Khomeini, ahora estamos en un contexto totalmente distinto, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer Estados Unidos? ¿Cuáles van a ser sus cálculos? Porque si van a obedecer a cálculos geopolíticos, es muy probable que busque una estabilidad, cambios, pero con estabilidad, como está haciendo con Maduro, con la operación contra Maduro y Venezuela. Mm. Por lo tanto, tenemos que estar muy atentos a lo que ocurre, porque aquí, y termino, lo que vemos en las calles es que la brecha cada vez es más grande y podemos entrar en un ciclo de conflictividad, ¿no? Todo dependerá hasta qué punto las huelgas y las protestas se prolonguen en el tiempo y sobre todo hasta qué punto el aparato represor será efectivo, porque no olvidemos que al final quien tiene la fuerza es el régimen, quien tiene el aparato represor es el régimen y hasta día de hoy no ha cedido. Daniel, antes de ahondar en el tema de Trump, te quisiera preguntar sobre las declaraciones del ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, quien dijo este lunes que estas no son simples protestas, sino una guerra terrorista y una prolongación de la agresión estadounidense e israelí, palabras textuales. ¿A qué se refiere Araghchi con esto? Tanto el ministro de Exteriores como en su momento el líder supremo, lo que están intentando es enmarcar las protestas en una confrontación directa con Estados Unidos e Israel, deslegitimar a los manifestantes que están demandando una libertad, que están demandando mayor oportunidades económicas para de alguna forma mantener la tensión, ¿no? No olvidemos que la República Islámica obedece solo a una minoría muy leal, muy ideológica, ¿no? Lo que busca el régimen, digamos, es mantener la cohesión, porque la única forma que tienen de permanecer en el poder es mediante esa cohesión interna, esa cohesión ideológica y sobre todo mantener la lealtad de los Pasdarán, que son las guardias revolucionarias, ¿no? Porque obedecen a un ideal revolucionario, no obedecen a lo que es la idea de un Estado-nación iraní. Todo esto forma parte de una estrategia de confrontación. La República Islámica sabe que se hace fuerte a través de la confrontación. Lo hemos visto con el eje de resistencia. Pero ¿qué ocurre? Que estamos hablando ahora mismo de una Irán con poco poder regional que se está centrando en su supervivencia interna. No olvidemos que toda la financiación, todo el aparato con Hezbollah, con Hamas, en su momento Assad, lo que venía a hacer
era proteger de amenazas externas. Pero tras las operaciones de Israel y sobre todo la última operación de Donald Trump en terreno iraní, ese escudo protector ha caído. Con lo cual lo que intenta hacer la República Islámica y las autoridades es apoyarse en la confrontación para intentar garantizar una cohesión interna. Pero no olvidemos que esto perjudica a cualquier salida pacífica de esta situación, ¿no? Realmente es una situación traumática y es una situación muy compleja porque se juntan muchos factores y mientras tengan ese pilar ideológico y esa cohesión, no van a ceder. Y yo creo que lo han dejado bastante claro, que mientras el líder supremo permanezca en el poder, no va a haber ningún tipo de reformas y la población cada vez va a demandar más. Rima, quisiera conocer tu punto de vista, porque los videos que hemos visto y que han circulado en redes sociales, pues lo que vemos es a jóvenes que han salido a manifestarse, ciudadanos de a pie que han salido a manifestarse incluso exponiendo sus propias vidas. ¿Crees tú también que lo que busca el régimen iraní con estas palabras es deslegitimar este movimiento? Yo creo que sí, porque han visto además, no nos olvidemos que venimos de un ensayo social muy interesante con el movimiento de Mujer, Vida, Libertad, donde han visto cómo las mujeres de alguna manera han retado, de alguna manera no, realmente han retado la línea roja que había una y otra vez dicho Khamenei en sus declaraciones con el tema del velo. Este ensayo social creo que es muy interesante y la sociedad iraní aprendió ahí que uno puede retar y puede mantenerse en este reto. Cuando el mundo se preguntaba, bueno, ¿qué ha pasado con estas protestas? ¿O cómo han terminado y por qué han terminado las protestas? ¿O qué figura se puede postular ahora como alternativa? Y decíamos una y otra vez, decíamos, esto se mantiene, está habiendo un cambio estructural desde dentro, un cambio cultural muy profundo dentro de la sociedad iraní. Todo el mundo estaba esperando seguir viendo miles y miles de personas saliendo a la calle pidiendo un cambio de gobierno. Y sin embargo, se estaba dando lugar otro cambio profundo e importante que creo que es fundamental, un escalón más en todos esos escalones en la que la sociedad iraní ha ido de una protesta a otra, cada vez buscando un cambio cultural. La declaración de que hay un grupo terrorista que está ahí fuera es una continuidad de la narrativa y el discurso que utiliza el régimen iraní. Por un lado, como acaba de decir Daniel, eh, viendo siempre al otro como enemigo, porque entonces cuando ves al otro como enemigo, los de dentro tendrán que aprender a unirse porque hay un enemigo que nos va a atacar y ese juego psicológico lo ha mantenido durante 5 décadas haciendo que los otros sean enemigos. Y los otros no solamente son Estados Unidos que está fuera y está lejos, digamos, de la geografía iraní, sino también todos los vecinos. Los de Arabia Saudí también son también enemigos. Crear esa especie de psicosis social que no le ha salido bien al régimen de la República Islámica porque ha conseguido todo lo contrario. Ese grupo a quien llama terrorista, Pezeshkian, es justo el grupo, son los jóvenes que decidieron no pisar la bandera de Estados Unidos y Israel en la puerta de una universidad, diciendo, ¿por qué tenemos que pisarlo? Pues si nosotros no tenemos ninguna enemistad, o el eslogan de esas protestas también decían, nuestros enemigos están aquí dentro del país, no están fuera, haciendo referencia a que los enemigos reales es la República Islámica de Irán y no son las fuerzas de fuera. Destaco eso porque es muy importante entrar en cómo funciona esa ideología. Comentabas eso ahora, Carol, también quiero traer un punto más a ese debate. Enseguida hemos Adelante, visto Rima. también cómo después del apagón, el apagón de Internet, hemos visto cómo muchas de el discurso de la República Islámica, las intervenciones en la televisión estatal iraní, decía que los que habían salido a protestar habían matado, habían asesinado a los agentes que están en la calle. O, por ejemplo, decían, los terroristas han matado a una enfermera. Es este juego perverso de usar ese discurso para mostrar a la gente, para dar esa idea hacia afuera de que en realidad aquí hay dos grupos
hay un grupo que está invadiendo el país, financiado obviamente por Israel y Estados Unidos, pero la sociedad iraní no tiene ningún problema y lo va a poder solucionar. Es mantener ese discurso porque realmente quien está debilitado sabe que necesita mantener ese discurso. Es interesante las declaraciones de Khamenei. Yo miraba la estética porque siempre se comenta la estética, qué es lo que lleva en la mano, qué hay alrededor de él, porque está como muy estudiado, como todas las declaraciones así oficiales que tratan de hacer como mucho impacto, ¿no? en el público. Detrás de él aparecía una frase que decía, cuando Dios está contigo, nadie te podrá vencer. Y pensé, qué interesante, qué simbólico eso, porque sabe que el pueblo está venciendo, está ganando esta batalla. Y esa frase de atrás es una frase que muestra claramente esa ideología que hay detrás de todo eso, ¿no? Que la verdad está con nosotros, nosotros estamos con Dios, creyendo y queriendo mostrar al mundo y a esa minoría que les mantiene dentro de Irán de que estamos unidos juntos, los que creemos en Dios, y Dios obviamente está de nuestro lado, contra estos que son los enemigos. En este caso es la gente del propio país, no son los israelíes y los americanos, sino que ellos son los que mantienen o financian ese movimiento. Quería terminar haciendo alusión a un vídeo, puesto que sacaste el tema de los vídeos. Los primeros días de las protestas, cuando a duras penas el mundo estaba como muy mirando hacia el tema de Venezuela, la televisión estatal iraní sacó la confesión obligatoria de dos niñas pequeñas, la cámara grabando a estas niñas desde atrás, y una de ellas decía, yo he recibido dinero de Alemania para organizar estas protestas. Y realmente, bueno, empezó a haber mucha broma en las redes sociales. Los iraníes decían, pero o sea, esto ya es el colmo, ¿no? ¿Cómo se han atrevido a hacer esto con dos niñas pequeñas, cuando estaban las organizaciones de derechos humanos estaban diciendo que ha habido mucha detención de niños y menores? Ese tipo de confesión de menores en la televisión también es un punto nuevo que traen y que muestra claramente lo desesperados que están y el miedo que quieren crear dentro de las familias para que no salgan a la calle. Ya que hablábamos de Estados Unidos, Daniel mencionaba que el presidente de ese país, Donald Trump, afirmó que considera opciones muy contundentes contra Irán por la brutal represión contra los manifestantes. ¿Qué escenarios se pueden vislumbrar? Bueno, yo creo que Estados Unidos permanece a la espera, ¿no?, de cómo se desarrollen los eventos. Yo creo que no quiere dar un paso en falso, ya que esto es política estadounidense, ¿no? Donald Trump no quiere desgastarse dentro de su país y por sus propios intereses no quiere, digamos, ahora mismo entrar dentro. Pero está claro que Estados Unidos sigue de cerca lo que está ocurriendo porque mucho se habla, ¿no?, de una operación que puede ser similar a la que ocurrió en Venezuela, la de acabar con el liderazgo, que Estados Unidos es capaz de hacerlo, ¿no? También Israel lo hizo en su momento durante este verano. Con lo cual, muchos iraníes también se plantean, en caso de que haya un ataque directo por parte de Estados Unidos, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a influir en la estabilidad del sistema político y, sobre todo, cómo van a afectar a las vidas de los ciudadanos? En caso de que haya un cambio de liderazgos dentro del régimen, la gente claramente está abogando por un fin a esta situación, ¿no?, de la República Islámica. Con lo cual, los cálculos de Donald Trump tienen que ser, yo creo que van a ser muy selectivos y va a estar muy condicionados a cómo la población responde en las calles y, sobre todo, cómo el régimen va a continuar con la represión. Porque si vemos que estamos en una posición de bloqueo, a lo mejor ahí las opciones aumentan en caso de una intervención. Porque no olvidemos que Irán, aparte, está en una situación geoestratégica fundamental. Y lo que hemos visto con la última operación de Estados Unidos es que busca controlar ese mercado de petróleo en el hemisferio occidental. Y a partir de ahora lo ha conseguido. Pero claro, Irán, yo creo que
Irán tiene otra lectura totalmente distinta. Estados Unidos sabe la importancia estratégica de Irán, lo ha sabido durante la última monarquía y a lo largo de lo que es la revolución islámica, y todas las opciones yo creo que ahora mismo están sobre la mesa, pero no olvidemos que Donald Trump está abriendo como un abanico de posibilidades para también desgastar internamente a las decisiones internas de la República Islámica. Ha hablado directamente de una intervención, ha hablado directamente también por un acuerdo. Claro, él juega a la duda. Hay mucha incertidumbre, ¿no? Yo creo que Donald Trump ha cambiado lo que es las reglas de la política exterior y sobre todo él viene a ejercer poder. Y la República Islámica ahora mismo está en una situación vulnerable. Y claro, lo hemos visto, y lo decía Rima muy bien, las palabras del Ayatollah Khamenei, que hayan sido tan rápidas, que se haya anticipado y sobre todo que haya salido un día después a todo este levantamiento, dice mucho de cómo está el régimen internamente. Porque no ocurrió esto durante las protestas por la muerte de Mahsa Amini, ¿no? Del movimiento Mujer, Vida y Libertad. No ocurrió durante la guerra con Israel. Khamenei ha aparecido directamente para lanzar un mensaje de cohesión. Pero no olvidemos que la población iraní ahora mismo es consciente, y lo decía Rima muy bien, ha aprendido durante este tiempo. Ha aprendido a cómo organizarse, a cómo lanzar los mensajes. El muro del miedo ha acabado, por eso vemos cada vez más manifestaciones dentro de Irán, que ahí es donde está la clave. Yo creo que la población iraní es muy consciente en el momento de la historia que está sociológicamente, y tiene una cultura política encaminada a una transición y sobre todo apelar a una democracia en la que todos los iraníes van a tener que jugar un papel fundamental de apoyo, porque al final no olvidemos que el futuro de Irán está en manos de los iraníes dentro de Irán. O sea, yo creo que hay que enfatizar en eso, que lo que quieren es eso, es un cambio. Y yo creo que todas las fuerzas que puedan ayudar en ese sentido, sobre todo en los medios de comunicación, es muy importante lanzar ese mensaje, porque cuando una sociedad está sin acceso a comunicación, es muy difícil lanzar ese mensaje. Yo creo que es muy importante, y yo creo que se está uniendo esa unión. Rima, Daniel nos habla de un abanico de posibilidades, es decir, ni Irán ni Estados Unidos descartan la posibilidad o la vía militar, pero también se ha hablado de diálogo. ¿Qué tanto se puede lograr a través de conversaciones, de negociaciones, de este diálogo? Sí, o sea, realmente cuando oyes la palabra intervenir, no piensas realmente solamente en invasión, porque yo creo que la caja de herramientas real suele ser distintos componentes, ¿no? Puede ser una presión política y diplomática, puede ser a través de las sanciones, puede ser también algo que ya empezamos a escuchar, el apoyo tecnológico o en cuanto al uso de Internet, por ejemplo. Trump dijo que había hablado con Elon Musk para el tema de la activación de Starlink de manera mucho más potente, pero es interesante que acto seguido, ayer, si no me equivoco, Irán dijo que había cerrado incluso esa posibilidad, o sea, el hilo fino que teníamos de posibilidad de poder ver algunas imágenes a través de Starlink también lo está tratando de eliminar el régimen de la República Islámica. Y luego tenemos ya digamos, lo más peligroso, que sería una acción militar limitada, ¿no? Dentro de las posibilidades que están ahí. Yo creo que de todas estas posibilidades que se están barajando y que se está hablando, y que por desgracia también está llevando muchísima atención, o sea, atención realmente, digamos, yo voy a usar una palabra religiosa, no, atención sagrada, porque no hay que olvidar que durante muchos días de las protestas no teníamos la atención mediática prácticamente de nadie en el mundo para Irán. Y luego interviene el presidente Trump y de golpe todas las conversaciones giran en torno a él, y no solamente abre el tema de Irán, sino claro, tenía ya el tema de Venezuela abierto, tiene varias frentes abiertas y en las 3 o 4 que tiene está pisando fuerte.
muchos analistas muchos analistas iraníes comentan que lo más probable es que haya negociación, cosa que algunos iraníes de dentro, por ver que están absolutamente desconectados del mundo y que no tienen a nadie que les pueda ayudar, veían con mucha esperanza la intervención militar de Estados Unidos. Pero ahora que cada vez se oye más la palabra negociación, todo el mundo empieza a ponerse nervioso porque negociación no es para lo que la gente en Irán ha salido arriesgándose la vida. Y todo apunta a que al final, para llegar a conseguir el poder en aquella zona, el tema militar ni siquiera va a ser necesario, porque ¿qué vas a hacer con un régimen que prácticamente ha perdido los proxies que tiene en la región, ha perdido la presencia que tenía hace 4 días, hace 6 meses o 7 meses ya en la guerra de 12 días con Israel, ya mostró que ante el mundo entero mostró que no había mucho que hacer en realidad. Y los propios iraníes de dentro decían, pero ¿qué ha pasado con todo lo que decíais de los drones y todo lo que nos comentabais en los días importantes y señalados de la República Islámica de Irán y los aniversarios de la revolución? ¿Qué ha pasado con toda esa fuerza militar? Entonces, cuando ya la sociedad ve eso y cuando ya la República Islámica de Irán queda en una posición como la que está en la actualidad, donde ha perdido la legitimidad a nivel interno, creo que Estados Unidos lo tiene muy fácil. Si ya consigue con 4 declaraciones tener toda la atención de los medios de comunicación hacia el poder que ostenta y quiere tener, yo creo que la guerra mediática la tiene más que ganada, y creo que estamos todos de acuerdo, y creo que para no entrar a complicarse tanto la vida, negociar va a significar tener el poder de gran parte de los recursos naturales de Irán. Lo interpreto así por lo que estoy viendo, también por las declaraciones de Araghchi, por los intercambios que ha habido en Amán hace poco. Sí. Eh, dónde queda la población civil? ¿Dónde queda el deseo de los iraníes? Ese es el tema realmente. A propósito de ese deseo de los iraníes, Rima, antes de despedirles a los dos, les quisiera preguntar por el heredero del Shah, Reza Pahlavi. ¿Cuál es la influencia real que tiene el heredero del Shah? ¿Se puede pensar en, digamos, en que tiene perspectivas reales de ser el sucesor del actual régimen? ¿Cómo lo ven ustedes? Háblenos un poco de esta figura y de lo que representa para los iraníes. Rima, comienzo contigo. Él es alguien, una figura importante, especialmente yo diría para la diáspora iraní, y hemos visto la fuerza que tiene su nombre y su figura en las últimas protestas que ha habido por muchas ciudades, capitales europeas y ciudades de muchas partes del mundo. Y se ha podido ver y lo hemos visto en muchas imágenes. Eso es innegable. Creo que en Irán también, cuando al inicio, si os acordáis, Trump dijo que, bueno, realmente el gobierno de Estados Unidos busca el cambio desde dentro de Irán, o sea, alguna figura o alguna coalición que se pueda crear desde dentro del país para que pueda sustituir al actual sistema político. Pero claro, no se ha dado, obviamente por razones obvias, porque bajo este régimen cualquier activista popular o cualquier figura que podría aspirar a hacer algo, incluso grupos que podían haberse aliado, realmente no han podido hacerlo porque constantemente a todos les tenían más que vigilados. Con esto mucha gente lo interpretó como que él estaba dando la espalda a la figura de Reza Pahlavi, y creo que cuando Reza Pahlavi le pidió que interviniera con el tema de Irán, tenía la necesidad de mostrar de alguna manera el músculo en cuanto a popularidad que tiene dentro del país, haciendo la convocatoria que hizo, que todos conocemos, el jueves y el viernes a las 8 de la tarde, pedía que todos los iraníes salieran a la calle. Acto seguido hizo algo que me parece muy interesante, porque todos sabemos
que los grupos étnicos dentro de Irán no están muy bien, no tienen muy buena relación con el historial de la monarquía en Irán. Y son grupos muy fuertes, se han mantenido muy firmes en lo que buscan dentro del país en cuanto a sus derechos y demás. Ellos habían, en Kurdistán había una convocatoria de huelga general que realmente fue exitosa, cerraron prácticamente toda la región. Y él hizo una cosa que me parece interesante y quería traer al hilo de tu pregunta. Él decía, y se ha postulado como una figura de transición, que veo que mucha gente está diciendo que bueno, él dice que él, vamos a quitar a estos y me voy a poner yo en el lugar de ellos. Y creo que aquí ha habido un malentendido. Él se postula como una figura de transición, una figura en la que todo el mundo estaba esperando saber qué alternativas hay, para que luego los iraníes decidieran qué sistema político es el que realmente quieren. Entonces, para que no haya ese enfrentamiento entre los grupos étnicos y su propia convocatoria, muchos de sus aliados y muchas de las personas que le siguen a él decían que había que dejar las diferencias y había que sumarse a esa convocatoria. También es cierto que dentro de Irán muchos decían, ya teníamos protestas de antes, ¿y por qué ahora convoca unas protestas? Lo comento para que veamos también que hay factores diferentes que no están absolutamente unidos en torno a la figura de él. Del heredero del Shah. Daniel, ¿cómo lo ves tú? ¿Crees que cuenta el heredero del Shah con apoyo popular en Irán? El principal problema que hay en Irán es que no hay una oposición organizada internamente. La República Islámica, desde su propia constitución, siempre ha intentado, digamos, acabar con cualquier oposición interna que pueda ser una alternativa directa a lo que es el status quo, la República Islámica. Es evidente que el factor, lo comentábamos, ¿no? Que no se escuchaban estos cánticos antes en las calles de Irán, ¿no? La figura del monarca ha tomado un impulso, pero esto se debe a una razón profunda, fundamental, de cómo está organizado y sobre todo cómo la imposibilidad, ¿no?, de que haya una oposición organizada lejos de los personalismos. Y por eso cuando no hay una organización que realmente pueda canalizar una oposición, que pueda entrar en el juego político, los personalismos se hacen más grandes. Y esto es lo que ha ocurrido con la figura del monarca. Pero claramente un factor fundamental es apelar a esa unidad que se está llevando a cabo, vincularlo a una ideología, ¿no? También a un cambio cultural que está habiendo en Irán, ¿no? Que se priorizan más valores nacionalistas propios de la herencia de Persia por encima de todo lo que significa y simboliza la República Islámica. Entonces también la oposición y también la gente se ha dado cuenta de que parece ser que hay que dar un paso adelante en torno a esa unidad. Y claro, al menos en sus declaraciones lo que escuchamos es que él quiere personarse como una figura de transición, ¿no? Claro, ahí la cuestión es qué va a pasar después. Y también hasta qué punto, porque hablamos mucho de los liderazgos que vienen de la sociedad civil, cuando Trump habla, ¿no?, de que está hablando con diferentes personas de la oposición, es que no hay nada garantizado, ¿no? Y al final aquí yo creo que Estados Unidos priorizará siempre sus intereses geopolíticos y geoestratégicos. Se habla mucho, y lo comentábamos, ¿no?, del tema de la negociación, qué es lo que va a salir, que al final en Irán hay un proceso también de cambio de liderazgos dentro del propio sistema, porque la guerra de los 12 días también sacudió mucho dentro del sistema. Pero yo creo que tenemos que permanecer atentos, porque si hemos llegado a este punto en Irán, donde el régimen está, digamos, condenando las manifestaciones, llamando a los terroristas, es porque constitucionalmente y legalmente no hay ninguna forma de reforma dentro del sistema, ¿no? La gente ya, digamos, ha perdido la esperanza de que haya una reforma política dentro de Irán. Y cualquier cambio es traumático, pero en Irán lo que hay es esperanza. O sea, hay una población muy formada, una población joven que pese a las sanciones, que pese a los bloqueos, es una sociedad civil muy activa, es una sociedad abierta al mundo en general.
hay una diáspora que está preparada para también ayudar, acompañar, porque el futuro de los iraníes está dentro de Irán. Y esa gente a la que hay que, digamos, ayudar. Y yo creo que se ha vivido muchas etapas traumáticas en Irán. La revolución fue un periodo traumático porque se aspiraba a tener una democracia y lo que vino fue un islam político muy duro. Y ahora mismo yo creo que es momento de sanar heridas, es momento de dar un paso hacia adelante, ¿no? Y realmente apelar a esa unidad, porque no olvidemos de que el mundo acaba de entrar en una fase donde se ejerce el poder y hay un momento en el que también hay que entender el contexto en el que vivimos, ¿no? Y entonces es evidente, y por lo que yo veo y por lo que estamos viendo, es que hay una unidad ahora mismo en Irán y esa unidad tiene que permanecer, sobre todo también después, independientemente de los acontecimientos que se den, porque esto no olvidemos de que es un pulso político. Lo demás Samiri fue el inicio, pero han habido más convocatorias. Entonces hay que seguir presionando. Y sobre todo, y ya para terminar, que la comunidad internacional no se olvide de Irán, porque se puede hacer análisis político, pero ahora mismo es momento de estar al lado del pueblo de Irán y no olvidarlo. Y yo creo que la comunidad internacional es cada día más consciente de la realidad que vive la sociedad iraní. Pues estaremos, por supuesto, muy atentos a la evolución de estos acontecimientos en Irán. Rima Shir Mohammadi, Daniel Bashande, gracias a los dos por habernos acompañado en este análisis. Muchas gracias. Gracias a ti.